Bienvenidos a todos, bienvenidas a todes. Estamos continuando, o continuamos, mejor dicho, con el taller para conocer las historias otras. Hagamos quilombo, y en esta oportunidad para nivel primario e inicial, primario y secundario. Y en esta oportunidad es el segundo módulo, el segundo taller. Y en este encuentro vamos a dinamizar la actividad. Primero, si tienen algunas preguntas, recuperando un poco el contenido que hemos propuesto el taller anterior, el primero, si algunos se quedaron con algunas preguntas, les surgió algunas dudas, inquietudes, podemos recuperar un poco el taller anterior, dialogar un poquito sobre esa cuestión y avanzar con la propuesta de hoy, que es contarles, mostrarles, describirles algunas de las posibilidades de abordaje en términos de procesos didácticos o metodológicos para que ustedes puedan tener referencia de cómo trabajar la temática afrodescendiente dentro de diferentes contextos y modalidades. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda referido a la actividad anterior taller, los escuchamos, las escuchamos. Ahí está la Negra Margosa y Cami, que son parte también del equipo de interculturalidad y plurilingüismo. Yo quería preguntarte, la otra vez justo se me cortó, eh, con respecto a María Remedios del Valle, porque leyendo me falta leer un montón, investigar mucho más, pero después supe que Juan Manuel de Rosas la ascendió a sargento mayor, ¿sí? Y entonces ella, según lo que yo leí, quiso agregarse su apellido, Rosas. Sí, ¿Por qué no, ahora no, no la conocemos con ese apellido que ella eligió tener? O sea, María Remedios del Valle Rosas. yo considero que por las investigaciones que tenemos nosotros, devenidos de el contenido que tiene Daniel Brión, quien escribió el libro y quien tiene ¿Sí? la documentación, digamos, que respalda su investigación, lo que entendemos nosotros es que ella lo hizo para adoptar como un gesto, ¿no? Que Claro. le planteó Rosas a ella al reconocerlo en un contexto también muy complejo políticamente hablando y entendiendo la coyuntura que se estaba viviendo en el país en ese momento, ¿no? Digo, estamos hablando de un 20 de noviembre, la soberanía nacional, que hace referencia a esos procesos, esas instancias políticas, y digamos, yo entiendo por la información, digo, que manejamos por el libro de Daniel Brión y por lo que él nos cuenta, de que ese es un gesto que ella tomó en forma de agradecimiento. No sé si después ella efectivamente lo quiso trasladar a su vida identitaria o si lo quiso sostener en el tiempo. Desconozco esa información porque también no está, no está sentada, digamos, en ninguna parte esa cuestión. Pero en principio ella sí tomó como una forma de agradecimiento por el gesto que tuvo Rosas con él, con ella. Sí. Bueno, Sí, es importante lo que planteas porque digo, inclusive a nosotros todavía nos falta un montón de abordajes y un montón de contenidos para comprender la dinámica social y la postura como sujeto de derecho que todavía no estaba consolidado como sujeto de derecho en ese momento, y también cuáles eran los roles y funciones que desempeñaba María Remedios, y si efectivamente María Remedios del Valle no tenía otro nombre, y ese nombre que la conocemos hoy es el resultado de la imposición dogmática, porque recordemos que la Iglesia era quien determinaba los nombres, estaba prefijado prácticamente tu identidad basado en un calendario dogmático, según la fecha que vos nacieras, iba el nombre de ese santo, haciendo referencia a ese calendario litúrgico. Así que también sí, desconocemos esa dimensión identitaria de María Remedios del Valle. La conocemos con un nombre colonialista, si se quiere, o claro. colonizada, o de imposición, ¿no? Pero estimamos que sí ella, por una cuestión natural, consideramos que ella sí tenía un nombre de su matriz étnica cultural, y que lógicamente que eso nos va a llevar un tiempo para poder efectivamente también hacer esa reivindicación, porque es un derecho propio a la identidad que está figurado dentro de la Constitución Nacional y es uno de los principales derechos que tiene cualquier sujeto.
Entonces digo, también a nosotros nos faltan muchos elementos porque es bien sabido de que toda esa información también está como cerrada, ¿no? No es que es de acceso público, entendiendo de cuántos implicados existen en ese tipo de encubrimientos. Así que son procesos bastante complejos, bastante largos y que, bueno, va a requerir de mucho trabajo. Sí, aparte es seguir descubriendo, a ver si podemos saber más cosas de la historia negada y que vamos desconstruyendo o encontrando partes y que hay muchas cosas que nunca vamos a saber. Por ejemplo, en la historia, en el jardín, investigamos sobre Josefa Tenorio, ¿sí? Y lo único que queda y que se supo de la existencia de Josefa Tenorio, que estuvo en el ejército de San Martín, fue la carta que le escribió, ¿sí? Y después yo me pongo a investigar y no supe qué día nació, ni si fue libre, o sea, no se sabe nada, solo esa carta nada más de su existencia. Totalmente. Nada más. ¿Alguien más quiere hacer alguna observación sobre lo que planteamos en el primer taller? Así entonces podemos avanzar sobre los contenidos que queremos compartirles hoy. Negra, ¿querés retomar, sintetizar, redondear, reforzar alguna idea que planteamos en el taller anterior? Em, Está bueno que sepan que es muy mínima, mínima, mínima la información que le dimos, pero la idea es como plantar ahí las ganas de seguir averiguando, investigando, sabiendo, y también hacerles saber a ustedes que para eso estamos, para eso está Froch, para eso está la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, para que ustedes se acerquen y tengan a la mano la información que tenemos, los materiales que se vinieron trabajando, y es solo abrir la puerta para que quienes no saben o no han tenido como ya un acercamiento a la historia afroargentina, puedan tenerlo, puedan saber que está ahí esa historia, que tenemos acceso, y esto que por ahí traer a la reflexión eh, de lo que estaba diciendo Marce, ¿no? Es algo importante que sepan que cuando vinieron los esclavizados, cuando los trajeron secuestrados para aquí, hubo un plan sistemático de despojo de todo tipo de humanidad. La iglesia con los diferentes eh, tratas de esclavos y esclavistas y todos los términos que se usaban en ese momento y que perduran y que siguen sosteniendo colonialismo hoy en día. Pero esas personas hacían trata de personas, que estaba habilitado, que era legal, que estaba avalado por la iglesia, y en ese plan la idea era despojarlos de todo, despojarlas de todo. Y cuando hablamos de despojarlas de todo es que no tenemos acceso a los apellidos, a los nombres, o a la forma en la que se denominaban en sus inicios, en sus lugares de origen, porque no se les permitió seguir con eso. Entonces, son muchas cosas las que hay que construir y son muchas cosas las que fueron taladrando las cabezas, no solo de la manipulación con la gente criolla, con los europeos, sino fue manipulación y cercenar eh, la voluntad de las personas afrodescendientes. Vuelvo a repetir, quisieron cercenar el espíritu, cercenar eh, el alma, la voluntad de cada una de esas personas afrodescendientes. Eso no fue así, quedó en stand-by, podríamos decir, porque si no, hoy no estaríamos aquí reconstruyendo esa historia. Quedó guardada en la genética, quedaron rasgos, quedaron huellas, quedaron prácticas ocultas para que podamos estar aquí hoy y autorreconocernos. Pero
me pongo a pensar, María Remedios del Valle, en agradecimiento a Rosas, con una mirada política y una intención, porque aunque ella haya decidido llamarse Rosas por agradecerle a Rosas, después cuánto de lo que se le prometió a María Remedios se le cumplió. ¿Cuánto? Nada. Murió en la mismísima pobreza, después de haber sido una de las protagonistas principales del proceso de independencia de este país, como tantos otros y otras afrodescendientes argentinos y argentinas, que no se cuenta. Si creemos que ella está invisibilizada, imagínense esas filas y filas y filas de soldados afroargentinos que murieron con una promesa de libertad que nunca ocurrió. Porque cuando el que volvía vivo, resulta que esa deuda no había bajado en 5 años, sino se había incrementado o sostenido. Así que eso también es como, están buenas las dudas y las preguntas que les surgen a ustedes, porque nos da el pie para seguir construyendo y entendiendo por qué hay cosas que no se saben. Hay gente que no sabe que es afrodescendiente porque se le ocultó en la familia toda la vida que había integrantes afrodescendientes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las situaciones fueron violaciones sistemáticas a esas mujeres negras. Alguna situación de amor, de elección, de decisión, sí las hubo. Hubo decisión del cruce de una persona blanca con una persona negra, pero eran los menos, porque no estaba permitido tampoco estaba permitido, pero esos fueron los menores, los casos menores. Los mayores son violaciones sistemáticas, y estamos hablando de nuestras tatarabuelas, de ellas estamos hablando. Entonces, sí, son historias muy dolorosas, al día de hoy duelen, al día de hoy nos planteamos y pensamos qué pudo haber pasado por la cabeza, la vida y las intenciones de María Remedios del Valle y de cuantos otros afrodescendientes, aparte de María Remedios y de Josefa. Así que esto es un pequeño convite lo que estamos haciendo. Es eso, es abrir la puerta para que ustedes tengan ganas de investigar, de preguntar, de buscar fuentes alternativas y de trabajar en red con nosotros y nosotras. Esto es así. Estamos hablando de una situación en la educación en donde también se va reinventando, ¿no? Esto es, la vida es dinámica. Entonces, venimos de una escuela estructurada, adoctrinante, tenía esa mirada, ¿no? Todos sentaditos igual en el mismo uniforme, y estudiar y hacer lo que te digo. Bueno, eso está cambiando. Eso fue cambiando porque hay una dinámica. Y por suerte esa dinámica entiende y comprende la interculturalidad. Hay una hilerita, ¿no? Y en esa interculturalidad los hermanos y las hermanas indígenas nos llevan varios pasos adelante, aunque aún le falte muchísimo. Digo, el día que no tengamos que luchar quiere decir que estamos en ese lugar de sujetos y sujetas de derecho. Mientras tengamos que seguir luchando y abriendo espacios es porque no tenemos el mismo derecho que un criollo, que un blanco, que una blanca. No lo tenemos. Así que ahí vamos construyendo todos juntos esto que es nuestra historia. Sí, y remarcar también eso que estabas planteando, Negra, y después nos vamos a meter de lleno en lo que queremos plantearles hoy, pero esto de la cuestión sistemática de violar a las mujeres estaba ligado exclusivamente al sistema esclavista, principalmente al sistema esclavista. Y devenido de esas prácticas, a modo de no ser autorreferencial, pero acá amerita y creo que tiene mayor preponderancia ser autorreferencial. El año pasado mi abuela falleció. Y mi abuela antes de fallecer reconoció
una de las tantas hijas producto de violaciones. Mi mamá sabía hasta el 2017 que eran 12 hermanos. 12 hermanos y hermanas. Pero resultado ser que ella tenía 22 hijos, de los cuales se fue conociendo, porque la cuestión sanguínea de las hermanas se empezó a conectar con mi mamá principalmente y con mi otra tía que vive aquí en esta región de Chaco, y fue recomponiendo esa relación que fue realmente atroz en el contacto emocional. Y mi abuela falleció en las manos de mi mamá, y yo no tuve la oportunidad de estar en esa circunstancia. Y me contaba mi mamá hace poco, que también pudo hacer el desahogue, que ella no podía irse sin antes conocer a todas sus hijas, por ejemplo. Porque las violaciones que le produjeron, aparte de ser violada sistemáticamente, también le secuestraron a sus propios hijos, o sea, mis propias tías, tíos, nada, eran cosas que se secuestraban y que inclusive hoy, digo, entonces no podemos hablar de un periodo de esclavitud, estamos hablando de modos de la actualización de la esclavitud. La esclavitud, por más que esté abolida, el modus operandi de la esclavitud se ha modificado, pero no ha desaparecido. Hasta el día de hoy, por ejemplo, yo conozco una tía, pudimos hacer contacto con ella hace poco, que se fue a Buenos Aires, producto de la violación, secuestrada. Ella no tiene documento. No tiene documento. ¿No? Ella no sabe cómo se llama. Porque ella está encerrada hace 30 años en una casa y ella no sabe cómo se llama. Sus hermanas que hicieron contacto con ella la reconocieron por comentarios que fueron como recomponiendo el escenario de cómo ella llegó hasta ahí. Pero digo, la trata esclavista ha mellado y ha quebrado muchas, pero muchas familias. Mi mamá todavía me sigue, digo, no quiero ahondar en esta cuestión porque efectivamente es caro a lo emocional, pero es necesario a veces ponerlo de manifiesto. A veces mi mamá me pide perdón todavía por algunos maltratos que ella me propinó cuando niño, porque de ese modo de educar basado en un sistema de esclavitud y de violencia, ella también reprodujo para con nosotros. Y obviamente que son todos procesos muy complejos, muy difíciles, y que están ceñidos a esto que estamos poniendo de manifiesto, a esto que estamos todo el tiempo tratando de evidenciar, ¿no? Y encima, a raíz de esto, tenemos que tener documentación que valide, digamos, nuestra propia historia. O sea, lo que nos pasa, nosotros tenemos que tener documentación. Bueno, la cuestión es que, no quiero alargarlo, pero sí digo, esto no ha terminado. Lo que ha pasado es que se ha cambiado el modo. Se perfeccionó el modo de esclavitud. Se afinó, digamos, se refinó el método, pero no ha culminado la esclavitud. Entonces, por eso es importante trabajarlo desde el aspecto educativo, que fue la matriz primigenia, en donde se estructuró un sistema, la lógica de opresión y la lógica de reproducción del maltrato, sobre todo, y de la discriminación por consiguiente. Así que bueno, nada, eso digo como para contextualizar, ¿no?, lo complejo y lo difícil del abordaje, porque esto debería ser un abordaje interdisciplinario con diferentes áreas del campo de la psicología, de la antropología, de la biología, en fin, ¿no? Pero digo, también la ciencia y las corrientes epistemológicas siempre han estado sesgadas y siempre han tratado al sujeto como una cosa separada de lo que le sucede, de sus historias. Así que bueno, redondeando esto, lo que queremos compartirles ahora a ustedes son experiencias con diferentes modalidades, pero vamos a hacer foco en la inicial, en la primaria y en el secundario. Pero les vamos a contar un poco, así un planeo muy rápido, estas 3 experiencias en primero. Así que voy a compartir pantalla
Por acá tengo, aquí estamos. No sé si están logrando ver. ¿Logran ver? Ahí está empezando, espera. Está empezando. Ah, bien. Ustedes me dicen. Ahí. Bien, perfecto. Entonces, entendiendo que estamos en un 20 de noviembre, no podemos nosotros, a los procesos que estamos realizando, dejar fuera de esta memoria colectiva que estamos activando, de esta memoria que estamos recomponiendo también socialmente, poner de manifiesto que un 20 de noviembre, pero del año 1695, en Brasil, en Arrecife exactamente, Zumbi de Palmares, que él mismo se puso Zumbi de Palmares, su cabeza y su cuerpo fueron separados porque lideraba la revolución y lideraba la emancipación de la esclavitud en ese contexto. Esto constituyó un escarmiento para los rebeldes, aquellos que estaban denominados rebeldes porque querían emanciparse y querían su libertad. Y esto constituye una cara memoria para nosotros porque significa de que hay mucho por recuperar la memoria y hay mucho por poner valor en esta fecha. Así que en honor a él, queremos invitarles a ustedes también a tomar esta fecha para trabajarlo en algún momento, en algún área, en algún modo, y con algún grupo específico sobre esta fecha en particular, que a razón de esta se recuerda su memoria, su muerte, pero también se consagra el Día de la Conciencia Negra, y aquí en Argentina el Día de la Conciencia Afroargentina, ¿no? Porque recordemos que también en un 8 de noviembre, en honor a María Remedios del Valle, se instituye el Día Nacional de los y las afroargentinas y afroargentinos, y nosotros extendemos esto a lo afroargentino del tronco colonial en particular, porque entendemos que es reivindicar estos procesos históricos que se dan en este contexto. Así que bueno, traía a colación esta fecha, que no es un detalle menor, es caro a los procesos y a nuestra historia, y es importante que contextualicemos, porque estos quilombos en donde participó Zumbi, después se extendieron a lo largo de todo el territorio del Brasil, llegando hasta nuestro propio contexto, que fue la última resistencia más grande y más significativa en torno a nuestros hermanos tanto indígenas de estas tierras como los indígenas traídos en condición de esclavitud de África, a nuestros antepasados, y que congeniaron haciendo este quilombo aquí, en el gran quilombo del Gran Chaco, en la guerra de la Triple Alianza. Así que, en principio, queremos poner esto de manifiesto porque nos parece sumamente necesario y es importante que lo tengamos en cuenta. Y entonces ahora, prosiguiendo un poco con la dinámica de hoy, queremos contarles 3 experiencias, una que tiene que ver con una experiencia en el nivel inicial, que se da a partir de un cuento y que se dinamiza a través del juego y que se extiende con la concreción de un mural. Esa es una experiencia. Después la otra experiencia, que abarca un primario y secundario, tiene que ver con una muestra de efemérides. En esta muestra van a confluenciar varias del calendario y muchas otras que están como no valorizadas dentro del calendario, pero que consideramos tienen que empezar a estar porque da revisión a lo afroargentino, a la afroargentinidad. Y por el otro, hay una experiencia que es de nivel superior, que se da con una modalidad de tertulia escolar comunitaria, y que su objetivo principal era reflexionar y dar voz en primera persona a aquellas personas que se vean motivados a identificar a personas y a los aportes que tienen los afrodescendientes dentro de la historia del contexto regional y del contexto nacional y local. Estas 3 experiencias son simplemente una de las tantas muestras, de las tantas modalidades que podemos implementar el trabajo con la temática afrodescendiente. Y prosiguiendo, nos vamos a quedar en esta primera, que me parece que a ustedes les puede servir tremendamente, entendiendo de que están enfocados, o estamos enfocados este taller específico a nivel inicial,
Bueno, contarles que el proceso de la creación de este taller, de esta intervención, tiene un marco teórico que es el Ubuntu. El Ubuntu es un concepto que habla de la unión de las partes y reconociendo al otro, ¿no? Reconocer al otro como un igual y reconocer al otro como par que me complementa y que me completa, y yo al mismo tiempo lo complemento y lo completo. Lo completo en diferentes perspectivas, no solamente en términos biológicos, sino también culturales y sociales, y cognitivos sin lugar a dudas. Y la característica de esta actividad es interdisciplinaria, por ende está anclada en la cuestión del juego, en la modalidad que hace posible, digamos, el desarrollo personal e interpersonal y multisentido que se da con tanto el sonido del tambor, con el juego de pinturas y las manos, los pies, los cuerpos, el contexto, la ronda, lo simbólico. En fin, hay un montón de contenido simbólico que están en juego, ¿no? A ver si por acá me dicen, ok. Sí, nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a volver a entrar en el mismo link, así que no se preocupen. Con el mismo link volvemos a entrar una vez que nos quedamos fuera, ¿sí? Nos queda 4 minutos. Pero digo, retomando esto, el objetivo de esta actividad específica era incorporar el contexto, el sujeto y el relato sobre afrodescendientes en el marco del respeto a la diversidad cultural. Esto es importante porque ya perfila, digamos, cuál sería el campo de acción en donde vamos a trabajar interdisciplinariamente. Y por el otro lado, lo que también favorece a esto es que consignar una metodología participativa e interactiva fortalece tanto el objetivo de la intervención como la relación personal e interpersonal de los sujetos participantes. En este caso, niños y niñas, padres y docentes, que eso no es un detalle menor porque estamos incluyendo a todos los sujetos componentes de una sociedad dentro de un contexto escolar que se desarrolla una actividad en concreto, ¿no? Y los momentos preparativos fueron un antes, conocer primero al contexto de los estudiantes, de los niños y niñas, al contexto de los docentes, al contexto social también de los padres, aquellos que están vinculados a la escuela, y lógicamente que después, bueno, es el desarrollo, ¿no? La ejecución misma de la actividad, entendiendo de que esto tiene solamente una instancia y después puede seguir con otro tipo de profundización con algunos contenidos específicos. Pero en principio esta es una experiencia muy favorable que efectivamente trascendió hacia los docentes y trascendió hacia los padres, y eso fue muy bien visto tanto por los que participaron como la experiencia que los niños mismos pudieron después contarnos. Esto se dio en el Jardín de Infantes número 154 en Barrio Vial, en Resistencia. Su directora es Nancy Marastoni. Los estudiantes que participaron fueron de 4 y 5 años y participaron también de esta experiencia tanto padres y docentes que estaban acompañando esta experiencia. La duración de esta actividad fue de 120 minutos. Esto se realizó en el año 2019. Y para continuar graficando, estos son los momentos como preparativos y en desarrollo. Lo que podemos ver es que primero conectamos con los elementos culturales propiamente de la matriz afrodescendiente, que tiene que ver con el tambor, en donde hacíamos reconocer a los niños la importancia de identificar de dónde vienen los sonidos. Y de dónde vienen los sonidos vienen de un tambor. Y automáticamente ahí ligamos el tambor a el contenido afrodescendiente. ¿Y de dónde vienen los tambores? Bueno, estos tambores provienen de determinado sujeto étnico-cultural, ¿no? Y como el desarrollo de la actividad también vinculaba a la cuestión dinámica y la articulación con la cuestión lúdica, lo que planteamos es como imaginar que vamos arriba de un barco y que los cuerpos tienen muchos colores. Y de construir esta idea de que los colores tienen valores positivos y negativos, sino más bien son colores, y que los colores, como los cuerpos tienen colores, entonces los colores no tienen por qué ser valorizados como positivos o como negativos, o como malos o como buenos. Y después también lo que ligamos, fortalecimos la relación a partir de el vínculo con otras disciplinas como el tacto, la visión, la sincronización
tanto del sonido como la pintura y esa experiencia táctil que hace posible también la cuestión cognitiva del desarrollo de los niños. Se va a terminar en cualquier momento, aviso por si cortamos, se va a terminar, pero quiero reforzar esta idea que el contenido para nosotros es importante que siga, que se expanda más allá de las aulas y que podamos referenciar en los murales, por ejemplo, que cuando los niños salgan puedan volver a retomar la misma actividad y contar sus experiencias en estos entornos. Entonces los entornos también son espacios en donde se puede seguir profundizando los contenidos que se abordan, que se proponen, y que son aspectos sociales que lo podemos empezar a valorizar también fuera de la institución. Digo, es como una escala, ¿no?, de reproducción. Y también De esto de cada... desconstruirlo, de que desconstruir esto de que los colores no tienen género. Totalmente, o sea, digo, hubo un campo semántico súper amplio, súper complejo, por eso insisto, al ser interdisciplinario y confluir muchos campos, muchas acciones y contemplar la diversidad, sobre todo, como matriz ejecutora de la acción, hizo que la experiencia sea muy rica, que los niños presten atención más de 120 minutos, que muy poco se logra, o sea, la ciencia te dice que un niño te puede atender ¿cuántos minutos? Está cronometrado la atención de un niño. Y esta actividad tuvo 120 minutos. Inclusive podríamos haberlo extendido más porque los niños estaban súper entusiasmados, estaban motivados, tenían la experiencia a flor de piel y cada momento les ofrecía un enfoque diferente, les ofrecía un contenido diferente, pero siempre vinculado a lo principal, ¿no? A desarmar esto de la cuestión valorativa, de que, bueno, el color este es más importante o tiene mayor valor que este otro, o que las historias de este cuerpo o las historias de este otro cuerpo son más importantes que las otras, o son más respetadas o menos respetadas. Y también empezar a poner valores positivos sobre la construcción del toque del tambor, que está tan vinculada a la desmoralización o está tan estigmatizada, y que los niños en la televisión, sobre todo, y en el contexto social en donde se desarrollan o se vinculan, tienen esa asociación porque los grandes también les transmiten estas ideas de que esto tiene valores negativos. Y si esta experiencia ayudó al desarme de esas construcciones, creo que es muy posible que se pueda repetir y se pueda repetir en otra escala, con otro nivel y con otra instancia. Pero bueno, digo, fue una experiencia muy rica y que los docentes se quedaron ávidos para poder seguir, y la experiencia fue contada a otros niveles, fue una experiencia realmente modelo a repetir, y después lo llevamos a la universidad, que también tuvimos una instancia de exposición en donde se valoró lo pedagógico, lo didáctico, el campo disciplinar, el enfoque, la metodología, las herramientas, las técnicas, el tiempo, el impacto, o sea, digamos, cada uno de los momentos y cada uno de los elementos que compusieron, digamos, el desarrollo de la actividad estaban todas estrictamente pensadas y enfocadas para que una favorezcan a la otra y abonen, ¿no?, a la idea general, que era desarmar, que los colores son colores y que no tienen ningún valor negativo ni positivo, y que las historias de los cuerpos y las historias de las personas son tan valerosas unas como las otras. Así que fue una experiencia realmente, a mí en lo particular, muy movilizadora, porque me ayudó a conciliar con mi niñez, que me dijeron que algunas historias eran más importantes que las otras, y que unos colores, y que el color de unos cuerpos era más importante que las otras. Así que para mí fue una emoción muy linda, y encontrarme con esa experiencia realmente fue muy, muy reveladora y muy sanadora, que me parece que el docente, como docentes, también nos tenemos que permitir sanar nuestras propias experiencias de aprendizaje que nos marcaron, ¿no? Porque después repetimos esa misma pedagogía de la famosa pedagogía de la opresión, donde fuimos oprimidos, y ¿qué hacemos después cuando somos docentes? Lo mismo. Entonces es un poco paradigmático, ¿no?, plantear esto y refundar también nuestro paradigma educativo desde una perspectiva afrodescendiente que estaba basado en este marco teórico del Ubuntu, ¿no?, del encontrarnos, del reconocernos, de ver al otro como un igual,
desde ese marco teórico ya estamos deconstruyendo un montón, pero es importante poder tomar un buen marco teórico para plantear el desarme. Y me parece que esta experiencia es muy enriquecedora en muchos campos y nos quedó un antecedente realmente muy rico que, sin lugar a dudas, como siempre decimos nosotros, los que nos guían a hacer esto y los que nos muestran los caminos son la memoria de nuestros ancestros y las energías de nuestros orishá y la lucha, ¿no? que nos antecede y que nosotros solamente estamos haciendo una continuidad, no es que estamos inventando ninguna lucha. Así que fue una experiencia muy rica y que realmente valoramos la predisposición primero, la sensibilidad que tuvo la directora y después la atención que tuvieron los docentes y por consiguiente también los niños, ¿no? Las niñas. Así que fue una experiencia muy rica. Pero bueno, enfocándonos en eso, me gustaría ahora que Clau nos pueda contar la segunda experiencia. Clau, ¿estás por ahí? ¿Seguís por ahí? Ah, ahí estás. No sé si Jolie, William quieren hacer alguna pregunta, alguna apreciación. No sé. Marce. Bueno, sí, justamente con Willy, nosotros somos co-equippers ya en otros quilombos que no están muy relacionados con pero enseguida nos enganchamos con la temática, empezamos a pensar cómo hacemos, qué temática, a ver qué actividad, y empiezan a salir muchas cuestiones, ¿no? Pero respecto a lo que estabas comentando, me pareció muy interesante la idea del mural, porque la imagen también tiene una función pedagógica, y más en el lugar donde esté, digamos, donde esté emplazada, donde esté esa obra. Y más, sobre todo teniendo en cuenta que en los sectores educativos, en los sectores de formación, es muy importante tener esa mirada, sentirse interpelado por esta deconstrucción es muy importante, porque nosotros estamos a un paso de entrar al campo de batalla, digamos, y tenemos que tener una autocrítica y reflexionar. Nosotros somos estudiantes de historia, entonces nos pega de una manera bastante fuerte esto, porque En el la hueso. historia hizo mucho también, hizo mucho. Claro, exactamente, entonces está importante, es muy importante estos espacios para repensarse, para reflexionar, y sobre todo pensaba el otro día lo que dijo Camila, que es muy importante pensarse como un agente que está cumpliendo una función social que contribuye a la construcción de un sujeto con identidad. Entonces es muy importante esta cuestión, pensarla, repensarla, reanalizarla constantemente, preguntarse sobre esas prácticas sociales, sobre, por ejemplo, bueno, yo tengo un niñito de 5 años, y lo senté a mi lado y le dije, vení, vamos a mirar esto la historia del corcho quemado. ¿Por qué no hay que pintarse la cara? Entonces, mi nenito me empezó a hacer muchas preguntas, entonces, bueno, lo miramos de nuevo, y yo le dije, esto no se hace por esto y por lo otro, o sea, nos sirve para todos, para todos. Está muy bueno este espacio, realmente lo estoy disfrutando. Por ahí estoy muy, muy verborrágica, pero digamos que me incentiva muchísimo esta actividad. Y bueno, ahí con Willy estábamos viendo, barajando, a ver qué hacemos. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Me encanta. Sí, sí. Qué buenísimo. Lindo. Qué lindo y qué privilegio, le decía yo a William en un mensaje privado, qué privilegios que tienen ustedes en un periodo de formación docente, porque mirá cuántos docentes hubieran evitado, cuántas profundizaciones de trastorno a los niños o adolescentes hoy, repitiendo una actividad que no abonaba, digamos, valores positivos o morales de las personas o de la identidad de las personas. Así que, digo, es un privilegio que ustedes están teniendo de primera mano encima, porque, digo, está la negra, estoy yo, que somos la historia de nuestros ancestros materializado hoy en esta forma nada más, pero es la historia de nuestros ancestros, somos la historia de nuestros ancestros. Así que... Y bueno, nada. dentro de las posibilidades que estamos viendo, por ejemplo, hay algunas que por ahí los involucra también a ustedes, porque en historia manejamos, por ejemplo, un concepto que se llama
pensamiento histórico crítico. Entonces, ese concepto apunta a que se produzca un anclaje entre el pasado y el presente, para que tenga significado para los estudiantes. Entonces, ustedes están representando ese pasado vivo, esa memoria ancestral, y es justamente ese anclaje a lo que pretendemos, a lo que se pretende. Entonces es una ocasión muy linda para hacer y para fomentar ese pensamiento histórico crítico. O sea, si bien la historia pasó, está en el pasado, pero también se recrea en el presente a través de la memoria. O sea, la memoria hay que ejercitarla, hay que trabajarla, y es muy importante estos espacios, ¿no? Uno aprende mucho, y aprende con H. Así que está muy Mira, bueno. y profundizando eso y haciéndolo, porque como somos 100% prácticamente didácticos, les voy a compartir algo que quizás desde... Tan modesto. ¿Eh? Tan modesto. Me da un poco de... Me agarra la colonización. Bueno, no. Hay como palabras que me dan, por ejemplo, utilizar la palabra privilegio, a mí me da un poco de cosa, ¿no? Porque en lo que hago hincapié es en la construcción colectiva. Definitivamente, Jao y yo, en este momento estamos representando esa historia, como mencionaba él. Hay muchos afrodescendientes que podrían estar aportando, pero que lo que estamos haciendo con Jao y ahora con la ayuda de ustedes, de la subsecretaría y de ustedes, es sensibilizar a la gente para que pueda contar su historia en primera voz, que es algo que luchamos mucho tiempo con la comunidad, con los hermanos y las hermanas afro, para que puedan hablar. Para que puedan hablar, tienen que pasar por lo que pasamos Jao y yo, ¿sí? Y que estamos, no sé si preparados y preparadas, también me lo planteo, no sé si estamos preparados o preparadas, como la palabra privilegio que me da, porque cuando hablamos de privilegio, uno en quién piensa. Cuando voy a usar la palabra privilegio, ¿en quién pensás? ¿Qué te trae a la cabeza la palabra privilegio? Y a mí me hace como división de clases. ¿Verdad que sí? Claro. Pobre las palabras, ¿no? Pero pasa eso, como pasa con quilombo, como pasa con negro, como pasa con negra. A mí también privilegio me lleva a pensar en gente blanca, en hombres blancos, y no el hombre O los ricos o los pobres. sino con esa mirada, esa proyección eurocentrista de, no sé, una cosa rara, porque puedo mirar a un europeo y le está pasando lo mismo que a nosotros y a nosotros. Entonces, sí me gusta como entiendan esto, que veo que acá no hay esa dificultad, ¿no? Con Marce, con Willy y con Jolly, ¿está bien? No tienen problema de decir, esto no sé, esto, pero no es lo que nos solemos encontrar. El docente, cuando no sabe, tiene miedo, porque cree que le venimos a tomar una evaluación, una prueba. Pero es así lo siento. Sí, esa es la sensación. Lo que pasa es que yo me di cuenta, sí. que estoy como formateada desde que nací. Desde la familia, desde la religión, desde la escuela, que te invisibilizaron un montón de cosas, porque no solamente sobre los afrodescendientes. Yo empiezo a pensar, hay un montón de cosas que no me enseñaron y por qué. Y porque las políticas educativas eran así. Ahora estamos hablando de alineamiento, que los docentes bajan en este alineamiento. Pero eso pasó en toda mi vida. Sí. Por eso pasa esto. Y esos lineamientos no se habla. De toda esta invisibilización y esta formateada, ¿entendés? Entonces yo me estoy como desconstruyendo y estoy aprendiendo, soy un aprendiz, por eso pregunto a ustedes. Y está bueno esto que me permitan equivocarme para volver a aprender. Es necesario también eso, ¿no? Entender que nos podemos equivocar, entender que no tenemos la obligación de saber todo,
sí tenemos la obligación de escuchar esas otras campanas, esas otras historias, y definitivamente tenemos que escuchar las fuentes, como seríamos en este caso, Cao y yo, y Cami, que también nos vamos desarmando, porque no, esto sí, ¿por qué no? ¿Por qué, qué sé yo? Por ejemplo, ¿por qué no puedes representar a la comunidad afrodescendiente con un animal? Porque trae una historia encima, porque la iglesia lo primero que hizo fue de animales y sacarnos el alma, por eso se podían producir un montón de vejaciones por nuestras ancestras y nuestros ancestros, porque nos desproveyeron de alma por el color de la piel. Entonces, vos a alguien que tiene conciencia de su historia afro, le haces la comparación con un animal y salta la herida, salta el dolor. Entonces es como muy importante ir aprendiendo esas cosas. Ahora, ¿qué pasa con la representatividad de un afrochaqueño? Acá somos monte, acá la vinculación, somos la última provincia en provincializarse por la resistencia indígena y la resistencia afroindígena. Y acá la vinculación con el monte es tremenda. Entonces, si vos representás un afro en Chaco, hay un permiso, ahí atrás no, que uno no lo habla, pero hay un permiso de representar lo afroindígena con un animal, porque simboliza fuerza, porque son otros tiempos, otras generaciones y otras vivencias en esta región del litoral. ¿Se entiende? Entonces son pequeños detalles, pequeñas cosas que siempre son importantes saber y conocer. Era eso nomás, me fui, pero hay palabras que así como a mí les debe pasar a otras personas. Y también entiendo que por ser afrodescendientes, ¿por qué no vamos a tener privilegios? ¿Por qué? O más Entonces, que, bueno, sí, quizás habría estoy que... ahí ¿no? Me pasa a mí, ojo, lo vuelvo a repetir, pero sí, la construcción colectiva definitivamente es la que va aquí. Sin lugar a dudas. No, y quería conectar con esto que estaba planteando Yoli, lo que está escribiendo William, que los estoy leyendo, y también todo este de refundar, ¿no? Desde qué enfoque y siempre desde qué marco teórico estamos hablando. Digo, porque pareciera ser que la comunidad afrodescendiente o que los afrodescendientes no tuvieran marco teórico para iniciar alguna actividad, o como si fuese que no tuvieran principios, ¿no? Porque la iglesia, digo, nos desproveyó de espiritualidad, nos desproveyó de vinculación etérica o vincular con las energías, porque efectivamente lo tenemos. O sea, ¿por qué nos quitaron? O sea, ¿por qué intentaron quitarnos en el tiempo? Porque efectivamente lo tenemos. Entonces, si lo tenemos a esa vinculación, tranquilamente empezamos a recuperar también nuestros marcos conceptuales, nuestras bases filosóficas. Y ahí, atendiendo a eso que estabas planteando, Yoli en particular, con respecto a la fuente y cómo revisar del pasado al presente, mira, quiero contarles a los que están compartiendo con nosotros y siempre ampliar esta mirada, que es, por ejemplo, este símbolo, ¿no? Este símbolo que tenemos aquí, ¿querés contar, Negra, de qué se trata este símbolo? O mejor dicho, hagamos un intercambio. ¿Alguien sabe qué es este símbolo? ¿Saben qué significa? Yo lo sabía, pero me olvidé, pero es el que está en las ventanas. Ah, Es el famoso. Yo sabía el nombre, que eso es de origen africano. sí, Cami no puede. La Cami no puede decir eso. Este es un sello de los afrodescendientes. Esto es un sello como que se pusieron de acuerdo para demostrar su presencia aquí en toda la zona de América. También en otros países y en otros continentes. Pero acá se instaló fuertemente porque eligieron ese símbolo primero por el significado que tiene,
pero por sobre todas las cosas, porque una de las cosas que le prohibían era la escritura, aprender a escribir. Si notaban que algún esclavizado estaba escribiendo o tratando de aprender a escribir y leer, le cortaban las manos, los dedos, había, ¿no?, castigos muy severos cuando ellos se atrevían a poner en manifiesto la escritura o la lectura. Entonces, para dejar un registro de su existencia, en forma silenciosa y solo de acuerdo con la comunidad afrodescendiente, agarraron este símbolo, que es muy significativo para la comunidad, y lo reprodujeron a lo largo de toda América. De hecho, en una de las charlas que dimos con Jao, donde estábamos haciendo mención a esto, termina la charla y viene un muchacho y nos dice que había ido, ¿a qué país de Centroamérica? No sé si te acordás. Colombia. Pero era a Colombia, ¿no? ¿En Colombia, no? Y habían encontrado en unas tumbas, como muchos jeroglíficos, y encontraron el símbolo, y ahí a él le saltó la ficha y dice, pero por favor, en Colombia me contaron esto, como que Y en no podía México creer. también. En México, no, en toda América está, pero Sí. él se había sorprendido porque escuchó esta historia que le estábamos contando nosotros en Colombia. Y como que, digo yo, necesitabas que alguien más te lo confirme. No, ¿por qué necesitas que alguien más te lo confirme? En fin, y la misma historia, la representatividad que tiene, es un ave de hace mucho tiempo, que tiene el gesto de acicalarse las plumas de atrás, y que tiene un significado del futuro y del pasado. Se acicalan las plumas, porque así piensan, ¿no?, que es necesario el pasado para poder mirar hacia el futuro. Y también tenemos que tener en cuenta nuestro futuro para no olvidar ese pasado, para tenerlo presente. Es necesaria esa ave para la conexión entre el futuro y el pasado y el futuro. Eso significa esta ave, y que el dibujo de esta ave terminó en esa imagen que Jao está mostrando ahí. Más adelante, porque se pierde con tu fondo. Ahí está. No, contarles que es un concepto, ¿no? Es un concepto a partir de la observación de lo que estaba describiendo la negra. Nuestros antepasados, sobre todo de la comunidad bantú, de la nación bantúes y bengueles, provenientes del oeste del Gran África, muchas de estas naciones poderosas tenían conocimientos ancestrales muy, muy sofisticados con respecto al manejo de la herrería, de la escultura, de la arquitectura, bueno, en fin, de la producción. Y por eso es que estos esclavizados, estas mujeres y hombres traídas en calidad de esclavizados de África, sirvieron para la acumulación. ¿Está yendo tu internet para ese estado? A ver, ahora. Habla más lento, entonces no te perdemos. Ahora mejor. Sí, me marcaba, Sí. me marcaba por acá que estaba yendo. No, decía, ¿no?, de que estas personas, mujeres y hombres esclavizados, en calidad de esclavizados, traídos aquí, venían preseleccionados porque sabían que manejaban todas estas herramientas y tenían el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico en términos de técnica para la producción de enormes cantidades de materia o de elementos para la arquitectura, para la agricultura, para la producción, para el manejo de diferentes técnicas de sembrado y de cosecha y de procesado. Y uno de los conceptos más fuertes que unió, digamos, en silencio, o sea, el silencio también está representado aquí, que unió a todas las naciones de vuelta aquí, conectando con este concepto, es esto, ¿no? La sankofa es una de las tantas letras alfabéticas que tiene el adinkra. El adinkra es como decir alfabeto, ¿no?, en África. Está compuesto por diferentes naciones, y esta adinkra, esta en particular, es la
Sankofa, que en términos de concepto es eso lo que estaba diciendo la negra, ¿no? Miro el pasado, me asiento en el pasado para ver el futuro, y veo el futuro asentándome en el pasado, consignando de vuelta esto de no repetir aquello que va en contra de mis propios principios, y no ambicionar aquello que va en contra de mis propios principios también, ¿no? Y cuidar en ambos sentidos. Por eso insisto en esto que estabas planteando, Jolie, porque el pasado y el presente para la cosmovisión afrodescendiente no tiene tiempo. El pasado y el presente son las mismas cosas. Entonces, el presente puede ser nuestros antepasados como el futuro, o nuestro pasado podemos ser nosotros mismos inclusive. Pero digo, entendiendo desde este marco teórico y conceptual, podemos desarrollar 10 cátedras, porque es súper complejo. Digo, por eso es que nuestra afrodescendencia se sostuvo en el tiempo, porque tiene consigo complejos procesos cognitivos y complejos procesos de conceptualización de la realidad. No está desvinculado como lo hace, por ejemplo, el eurocentrismo, que particiona todas las cosas, y está muy emparentado con la cosmovisión indígena de estas tierras. Por eso es que también pudimos congeniar en este quilombo. Así que un poco trayendo a tu pregunta y a tu observación, Jolie, queríamos compartir contigo y con el resto también, ¿no? Sí, negra. Hay como 10 comentarios y unos cuantos anteriores a los que hicieron referencia, que si por favor me los leen les voy a agradecer, porque no leo. Respondo a lo que plantea Marce, que si son cisne o no. No son cisnes, son aves de la edad de los dinosaurios, que todavía no podemos, por las fuentes, lógicamente, que siempre está vinculada al ocultamiento, no podemos descifrar exactamente qué tipo de ave es, pero sabemos sí que fue de la era de los dinosaurios. Esta ave, que aparte tenía una particularidad muy específica, que es que lleva un huevo en su boca. O sea, es un ave que lleva un huevo en su boca, y ese huevo representa la génesis de la humanidad, que no es un detalle menor. O sea, por eso es la cosmogénesis de la humanidad, por eso es la cosmogénesis de la visión filosófica de los afrodescendientes. Digo, es muy rico, y fíjense que nos estamos como enfocando solamente en un símbolo. Imagínense que hay más de 135 símbolos, 135 adinkras. Y que una de las que estamos también, se está creando y que se está consolidando, tiene que ver con la adinkra del quilombo, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora corto el video, esto es una adinkra, esto es el quilombo. Esto es un quilombo. Obviamente que es toda una cuestión conceptual, semántica, que está apoyado en esto que describía la negra, ¿no? El monte, la energía de la tierra, la energía de las diferentes deidades, materializado como animales, o como plantas, o como espacios, y obviamente el sufrimiento, la sanación del sufrimiento de las personas que habitaron esos quilombos. Los quilombos eran lugares de resistencia, refugio, donde se iba la comunidad afro, llámese cimarrona, ¿no? Quienes lograron escaparse, quienes se fueron, porque no querían esclavización, o porque no estaban de acuerdo con guerras atroces como la de la guerra de la Triple Alianza, que fue uno de los motivos por los cuales ese quilombo del Gran Chaco se habitó. Convivían afrodescendientes, indígenas y criollos que no estaban de acuerdo y no apoyaron esa guerra. Porque esto es así, somos todas, todos, todes, Así que ahí estamos construyendo. Bueno, y continuando, estos aportes, por eso insisto, creo que son oportunidades que se dan muy pocas veces, y ustedes van a ser de vuelta nuestras fuentes, como le decía Aguada Parra los otros días, los que se aproximan a
a conectar con nosotros y empiezan como a acercarse, ¿no? A revisar de vuelta la historia, van a terminar siendo fuentes consultadas a futuro. O sea, hay que caer también en esa cuenta, ¿no? De que van a ser fuentes consultadas porque su observación subjetiva u objetiva y de la mirada que ustedes van a hacer el recorte también va a servir para que otros puedan discernir o puedan identificar tanto procesos, contenidos, matices, relaciones, contextos, en fin, digamos, la historia a partir de su mirada. Nos estamos quedando sin tiempo de vuelta, pero en cuanto nos quedemos sin pantalla de vuelta, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, porque está fijado el link. Pero quiero continuar con la exposición ¿Los videitos? No, de acá, en esto me quería quedar. Quería que comentaras esta experiencia en particular que está vinculado a otra de las tantas experiencias que se produjo con Afroch, con las escuelas y desde el área de interculturalidad y plurilingüismo, que fue para primario y secundario, que fue la modalidad muestra efemérides. ¿Querés contarnos, Negra, cómo sucedió eso, cómo hicimos el proceso? Cuando nos vinculamos con Afroch, se vinculó con la subsecretaría, nosotros veníamos llevando adelante talleres, charlas desde Afroch. Entonces, llegó un momento en donde era necesario que el Ministerio de Educación se comprometa. Justo también sucedió que como había un encuentro de lenguas identitarias, me acuerdo bien todo el título, Cami, qué problema con los títulos en memoria, porque tiene como un grande, el título es largo, no de balde, está bien, que se trabajaba toda la temática indígena. Y ahí, justo ellos también le estaba haciendo como el clic de que no estaban los afrodescendientes, y nosotros, bueno, sucedió esto, esa unión, no sin querer, no creo para nada que haya sido casualidad. Entonces propusimos que los talleres que dábamos con Afroch, que estos talleres tenían que ser desde el Ministerio de Educación, desde la subsecretaría. Así que con Cami y el equipo ahí, cuando fuimos juzgados, nos designaron un equipo de trabajo, ¿no es cierto? Y ahí hicimos equipo con Camila y armamos talleres participativos, donde llevábamos la historia afroargentina y trabajábamos con estudiantes y con docentes, a veces juntos y a veces por separado, depende, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, acá está difícil la problemática, hay mucho racismo, no reconocen su racismo, bueno, entonces era como necesario trabajar con cada sector porque había demandas e intereses cruzados, no la podían ver, no podían ver que en esa escuela se estaba viendo claramente las prácticas discriminatorias y racistas, porque obviamente el chico, la chica, la escuela es un lugar en donde hay otro tipo de comunicación que no es el que está en la casa. Así que bueno, según la necesidad, los talleres eran juntos o eran separados. Llevábamos adelante la información y el conocimiento de la historia afroargentina según la fecha. Hicimos un par de encuentros en donde hubo mucho fiebre, donde hubo muchas historias, en donde muchos niños, niñas, adolescentes pudieron reconocerse, adquirieron, no, tampoco es la palabra, pero como que les dio la posibilidad de decir, reclamar, interpelar, o sea, pasaron cosas fantásticas, algunas para salir a correr, porque, viste, cuando vos decís, esto es un universo paralelo, acá esto no puede estar pasando, la negación tremendamente así, viste, cuando te mirás en el espejo y vos no te ves, nos encontramos mucho con eso, y bueno, fue maravilloso lo que va pasando en esos talleres. Y lo que siempre mostrábamos, y no mostrábamos, lo que siempre les pedíamos es que el trabajo final sea en algún lenguaje artístico. Porque aparte somos profes de arte y evidentemente, muy evidentemente, aunque no
lo quieran aceptar a veces, los lenguajes artísticos te abren una puerta maravillosa, única, y en donde quizá ese chico no puede expresarse en clase hablando normalmente. Que ponga a grabar. Créeme. Bien, continuamos, sí. Lo que es tremendo es cómo los niños, las niñas, los adolescentes nos siguen enseñando. Justito ellos que son los más vulnerados y vulneradas, quienes fenotípicamente evidencian su afrodescendencia, su indigenez, son los que más, que son los más sometidos, que son los que más perfil bajo tienen o padecen situaciones muy desagradables. Justamente ellos, cuando le das la palabra, cuando mostrás la historia, cuando la historia te sopapea y estás sopapeando a tu compañerito, al que te discriminó, al que te trató mal, viste, cuando la historia se da vuelta y te aparece una María Remedio, un Sargento Cabral, un Soldado Palucho, un Monteagudo, una Josefa Tenorio, cuando te aparecen ellos y tu compañerito se empieza, viste, como... Una María... Increíble. María Elena La Madrid. Ellos, una María Elena La Madrid. Es increíble cómo ellos y ellas rompen esa barrera y tienen esa resiliencia de perdonar todo el maltrato y de construir. Así que son increíbles los trabajos que hemos tenido con las representaciones, los poemas, los dibujos, las pinturas, los textos, los cortos, los audiovisuales, las fotografías, las entrevistas, o sea, hay un montón de cosas que le hemos dado la posibilidad de que ellos elijan cómo hacer, cómo comunicar, y las charlas que suceden, porque después de todo ese año de trabajo, se cierra con una muestra, dos eventos. Uno es muestra efemérides, que es donde se trabajan las diferentes efemérides con una mirada crítica, y la muestra afro, que es específico sobre lo afro. Entonces, ahí es cuando ellos nos muestran sus trabajos de conclusión, y donde ellos mismos son quienes, y ellas mismas, son quienes explican esos trabajos, explican qué les tocó, qué les quedó, es un trabajo muy lindo el que fuimos haciendo ahí, y es mucho más lindo y rico lo que recibimos de estos estudiantes, y nos hemos encontrado con profes que son humildes, y que entienden que están aprendiendo de sus alumnos y alumnas. No te puedo explicar la emoción que nos da desde todos los lugares y de todos los sentidos. Así que esta muestra sacó muchas cosas, dejó mucho material que tenemos guardado en la SUBCE, mucho material porque de ahí, de lo que ellos nos dan, volvemos a construir y a proponer nuevos talleres y nuevas charlas y nuevos conversatorios, nuevos foros porque en realidad, más que dar la charla, nos gusta como que nos aporten, nos vayan diciendo, che, esto no sabía, che, me parece que yo tengo otra información, mirá, me llegó esto, a ver, porque vuelvo a repetir, nos pasa a nosotros que vamos aprendiendo de nuestra propia historia, lo que no nos quisieron contar en nuestra familia, muchas veces por resguardarnos, para evitar el empoderamiento de nuestra afrodescendencia, porque así evitaban que nos agredan. Agresiones verbales hasta físicas que hemos padecido todos. Y la seguimos padeciendo encima. La seguimos, pero tenemos otra postura. Claro, otras herramientas, otra forma de gestionar. gestionar. La diferencia, esa es la diferencia. Que también porque pasa que estamos Javo y yo casi siempre como cara visible, porque el resto todavía tiene miedo de exponerse, de lo que les digan, de las agresiones. Nos pasa a nosotros. Pero bueno, ¿viste? Tenemos otro posicionamiento, porque agarramos esas verdades y nos apropiamos rápido porque también tuvimos posibilidades, ¿no? Así que esto es lo que muestra efemérides y muestra afro, que es muy, muy bueno y agradable lo que pasa. A esas dos nenas las conozco.
La morochita es bien evidente que no es indígena, que es afro. Y Sí, ella no, pasó por proceso de reconocimiento, es maravilloso. justamente es solamente hacer una pequeña observación sobre esta foto. Para mí esta foto simboliza exactamente todo esto que estamos trabajando, ¿no? El hecho de que en ese cuerpo blanco, de alguna manera, no cayendo en esta misma réplica de la colorimetría como un factor para determinar qué sujeto es o qué sujeto no es, pero sí entendiendo de estos componentes que hacen a la blanquitud, que ceda el micrófono y que otro par, otra niña, otra adolescente, tenga la posibilidad de hablarlo. Para mí esta foto sintetiza un montón de cosas y creo que de alguna manera habla, ¿no? de nuestros procesos. Ahí los voy leyendo, Ninguna Cami. quería hablar, ninguna ¿Quién? quería hablar. Cuando comenzábamos, esto era así. Siempre vos tenés algún alumno o alumna en tu grupo que sabés que es el charlatán y que se va a mandar, ¿no es cierto? Pero acá también proponíamos que se animen a hablar, pero que se animen a hablar no porque le estábamos tomando lección, sino porque lo más valioso que podíamos tener dentro del equipo de trabajo de Pluri y de Afroch era la palabra más honesta que tengan para decir, aunque sea una reverenda puteada. En ese espacio estaba habilitado todo. Y también pasó con este grupo, es un grupo que conozco mucho, digamos, eh, ver el proceso de cambio, la postura que tenían antes de conocer toda la historia y la postura que tienen ahora, todos y todas y todos se reconocen afrodescendientes y pelean por la causa, tengan o no sangre afro en su cuerpo. Así que a esta altura todo el mundo tiene el mito de afro y no lo sabe. Sí, seguramente, sin lugar a dudas. Bueno, voy a dejar de compartir esto para ahora sí pasar a otro tipo de materiales, digo, porque hay como muchas propuestas. Digo, esto tomamos como ejemplos, pero hay muchas experiencias ahí que nos sirven a nosotros para enriquecer después otros abordajes, pero Ah, digamos, sí, viste que dijo Jolie que ellos tenían varias propuestas para mostrarnos. los Para que puedas escuchamos, medir el tiempo, para que puedas los, medir el tiempo, vos que estás ahí, sí, me nos parece que ya es la queda, última sección, dale, o para lo- ir midiendo el tiempo y que podamos escuchar lo que ellos tienen para decirnos. dale, los escuchamos, ya creo que hablamos bastante. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancar? Porque me anoté muchas cosas, pero bueno. Primero, lo que estuvimos viendo es lo complejo de ese proceso de autoidentificarse como afrodescendiente. Y el peso que tiene en esa autoidentificación eh, todo el proceso de la cultura a través de sus aparatos ideológicos, como por ejemplo la escuela. Es decir, todas esas prácticas sociales y esos discursos que se van reforzando a lo largo de la formación de las personas, y que como eso, digamos, hay que sacarse ese chip para después autoidentificarse. Bueno, por ejemplo, voy a dar un pequeño ejemplo personal. Bueno, yo tengo la piel bastante oscura, no puedo prender mi cámara porque se me va la conexión, lamentablemente. Pero bueno, esto todo también me hace pensar a mí, porque yo, por ejemplo, tengo un primo hermano, que tiene su pelo rizado, tiene su piel oscura, bueno, tiene los rasgos, es decir, no vamos a entrar en detalle, tiene los rasgos. Entonces yo me pongo a indagar por ahí un poquito más atrás, a ver los parecidos, a ver mis otros tíos, a ver acá, y se me va también generando la duda. En mi piel también, yo tengo la piel bastante oscura también. Es decir, entonces todo eso lleva a interrogarse uno mismo. Es decir, es una búsqueda, digamos, académica, formativa, pero es también a la vez personal. O sea, digamos que estas temáticas nos interpelan desde varios aspectos, como futuro profesional, como sujeto, como ciudadano. Es decir, tiene varias aristas, pero
en todas estas cuestiones, digamos, puse un título, un supuesto título, por ejemplo, de un trabajo práctico destinado a chicos de entre cuarto y quinto año. Y se llama Repensando la identidad nacional desde una perspectiva intercultural, por ejemplo, ¿no? Y pensé mucho en ese título, es decir, a ver cómo encarar, para no dejar afuera a nadie, pero para ir más hacia esta cuestión de la afrodescendencia. Entonces empecé, dije, bueno, ese es el título, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo seguimos? Y después se me ocurrió también hablar del concepto mismo, ¿qué significa diversidad cultural? ¿Qué significa interculturalidad? ¿Y desde dónde viene? Cronológicamente, digamos, hacer como un repaso, ir hacia la historia y ver desde dónde proviene esto de la diversidad. Cómo se construye esa identidad nacional, que no, digamos, la historia contó una parte, pero nosotros ahora estamos viendo otra, siempre estuvo ahí, digamos, pero bueno, es un descubrimiento y una indagación también que uno tiene, y es una voluntad de querer saber esas historias otras, así que, digamos, entonces, ahí también nos planteamos la utilización de las fuentes, ¿no?, de estas nuevas fuentes, y de nosotros también construir esas fuentes, preocuparnos por construirlas, ¿no? Por ejemplo, por eso les decía que algunas de estas posibles propuestas las involucraba a ustedes, porque en la historia reciente, por ejemplo, es central el testimonio oral, la oralidad. Entonces tiene toda esa riqueza discursiva del lenguaje, de todos los elementos culturales ancestrales, de los que ustedes, digamos, son una muestra viva. Entonces, digamos, utilizar esos testimonios como fuentes, la posibilidad también de que por ahí plantearle a los estudiantes que busquen, por ejemplo, o darle las herramientas a través de un trabajo, para que vayan conociendo y reconociendo distintas prácticas sociales que hicieron que se reproduzcan esos discursos discriminatorios, digamos, estos discursos, por ejemplo, con las palabras. En otro encuentro que se dio en otro ámbito, ustedes hablaban de las palabras, digamos, de cómo las palabras que están asociadas con la cultura afrodescendiente, por ahí tienen esa carga negativa, y se sigue pensando y se siguen utilizando de esa manera. No digas la palabra quilombo porque es mala palabra, no, que mandinga, no, o sea, digamos, de construir desde esa mirada también, o sea, apuntar a visibilizar cuestiones que están ahí, que no las reconocemos y que tenemos que aprender a resignificarlas, digamos, más o menos, digamos, va por ahí. Y otra cuestión, no me quiero como olvidar, a ver, de todo lo que anoté, le estoy haciendo una síntesis, porque por ahí es un poco enrollado, ¿no? Y bueno, esto que les comentaba de fomentar ese pensamiento histórico crítico, ¿no? Que como comentaban anteriormente, desde la cosmovisión afro, digamos que no hay esa concepción del tiempo lineal, pasado, presente, futuro, sino que digamos que hay un movimiento ahí que fluye, que está conectado y que es muy importante también, digamos, por no mirar con esos ojos otra cultura, digamos, de entrar en ese mundo, no de mirarlo desde afuera. Entonces me parece que más o menos va por ahí, al menos yo, bueno, después ya hablaremos largamente y tendido con Willy sobre esto, pero bueno, va por ahí, digamos, cómo pensamos o cómo repensamos la identidad nacional a partir o desde la perspectiva de la interculturalidad y la diversidad cultural. Va más o menos por ahí. Es un buen abordaje, sin lugar a dudas, es un buen abordaje. Marsbeth, ¿querés compartir algo? Eso. ¿O no? Los escuchamos. No, pensaba en todo lo que habló la compañía recién, ¿no? ¿Cuánto hay para repensar? Porque todo esto de cómo pensamos la identidad. Pero si empezamos a buscar la historia, los personajes, las personas que estuvieron en el poder, que armaron la identidad
nos formatearon desde la Constitución, desde cómo pensaron nuestra identidad, ¿no? Es así. Y cómo nosotros tenemos que ir desconstruyendo todo eso. Y armando toda la identidad. Porque todos los que estamos dentro del país, todas las personas forman la identidad, la historia invisibilizada, lo que no conocemos, los pedazos que estamos buscando para armar la historia que no sabemos, todo eso forma nuestra identidad. No es la identidad de los afrodescendientes, ustedes forman parte de mi identidad. Y yo estoy buscando saber eso. Que eso me negaron. Es como un fraude. Sí. Porque fue un genocidio cultural. Es así. Y aparte de un montón de cosas que no sabemos. Un genocidio en todo sentido, no solamente cultural, genocidio completo. Es uno de los genocidios más grandes que aún no lo reconocen. Necesitamos que se reconozcan porque eso también es hacerse cargo de lo que sucedió, y hacerse cargo significa que vamos a empezar a sanar y a reconocer y a valorizar. Así que es una de las cosas que tanto buscamos. Somos los primeros desaparecidos de la historia de Argentina y somos uno de los genocidios más grandes. William, ¿querés contarnos cuáles son tus construcciones, por dónde vas a zigzaguear tus propuestas? William está trabajando con Jolie, dijo, por ahí. No sé si quieren sumar propuestas. Van a trabajar juntos. Sí, van a trabajar juntos. No sé si quiere por ahí contarnos qué les está pasando a él con todo esto. También podría ser una buena oportunidad para conocer cómo le está interpelando, cómo le está movilizando. Mónica, que se está sumando recién, contarte, Mónica, digo como para sintetizar rápidamente porque estamos prácticamente finalizando, exceptuando que querramos excedernos unos 10 minutos más, que me parece apropiado. Pero estamos como redondeando las ideas de cuáles serían las propuestas pedagógicas, entendiendo de los aportes que hemos hecho en el primer taller y lo que sucedió hoy, digamos, ¿no? Con todas las experiencias como propuestas posibles. Bueno, William está con problemas de audio. Ok, bien, por eso no participo. ¿Querés volver a entrar? Mejor dicho, salir y volver a entrar, William, quizás se arregle con esa acción. Si te parece, podés hacer eso y probar de última, ¿no? Porque está bueno escucharlos, digo, porque como esto es una cuestión interactiva. No sé, Mónica, si participaste completamente del primer taller, quisiéramos escucharte, algunas apreciaciones, impresiones, qué te pasó, este contenido que te compartimos, ¿lo tenías? ¿Sabías algo? ¿Qué te interpeló? Hola, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Estoy teniendo un problema porque con el video también no sé qué pasó. Mil disculpas porque no sé algo que sucedió, pero no me imposible. No tuve señal un momento, de rato tenía, de rato no. Así que es complicada, pero la verdad estoy muy, a ver, no sé cómo decirle, pero mis emociones están desbordadas porque realmente, o sea, mis expectativas superó, aprendí un montón, hay cosas que yo no sabía, desconocía, y eso lo escribí en el chat en la otra clase que tuvimos, ¿no? Y la verdad que ahora es como que, wow, o sea, o sea, tratar de ser agente multiplicador de esto tan valioso que han brindado y lo importante que este taller, la verdad les digo que estoy así como todavía queriendo acomodarme y como conceptos equivocados yo tenía desde la escuela primaria. ¿No es cierto? Entonces es como que uno tiene que modificar sus esquemas mentales, estudiar un poquito más, mirar y revalorizar todo, ¿no es cierto?, lo rico que tenemos de nuestra historia, y por ahí es como que, o sea, uno se le da la importancia que corresponde a
a lo que tenemos, a lo que tuvimos, y el hoy y el futuro, a las nuevas generaciones, ¿no? Tratar de ser ese puente nosotros, para que los demás decir, no, no, para, mirá, mirar, vamos a estudiar, mirá, vos sabés que yo hice un tal, mirá, o sea, tratar de concientizar al otro, porque por eso, como les dije anteriormente, tenemos conceptos equivocados. Yo asumo, tengo 28 años de carrera en la docencia, y le digo, hasta el primer día tuve vergüenza de decir lo que digo hoy. Pero digo, ¿cómo no voy a conocer? O sea, ¿cómo voy a desconocer cosas? Entonces, asumir también esas cosas erróneas, y bueno, y repensar, y re todo, y bueno, y multiplicar, porque yo creo que eso va a ser el más valioso, no dejar ahí que para mí nomás, y yo nomás hice el taller y lo demás que no, para nada. O sea, ser de agente multiplicador. Y la verdad que es muy rico, muy valioso, y los admiro, porque ese ímpetu y esa preparación, todo lo que ustedes han elaborado, no es el trabajo de un día. No es el trabajo de un día. Y bueno, y lo importante es eso. Y yo, como soy una docente del interior, trabajé bastante en zona rural también, y es como que dije, wow, o sea, no, es como que, como que ahora estoy pisando la tierra y digo, qué bueno, la verdad, buenísimo, muy bueno. Muchas gracias, ¿eh? Por favor, A vos, Mónica. a vos, Mónica, y no sientas vergüenza, porque no fue una decisión tuya ignorar esa parte de la historia. Fue algo inducido y provocado, así que no. Además, lo que decimos siempre, Mónica, es que todos, inclusive nosotros, seguimos aprendiendo, porque Más fuerte, Cami. todos, nosotros inclusive, seguimos aprendiendo, porque seguimos revisando las fuentes, encontramos nuevos trabajos, encontramos otros trabajos que abordan otros aspectos que no habíamos descubierto antes, entonces todo el tiempo estamos rectificando la información. Y es eso, Sí, nada sí, más. sí. Bueno, muchas gracias, y quédense tranquilos que no fue en vano este sacrificio, y bueno, y en la primera vez que nos surgió un problemita, yo me sentía tan mal como que si estuviese del otro lado, ¿no? Lo que nos pasó, pero bueno, ¿qué va a ser? Así nomás es. Pero un gusto, la verdad que un gusto, y bueno, y por todos los saberes y todos los que han compartido, y esa preparación, ¿no? Eso es lo que valoro mucho. Uno no es por, a ver, les digo de corazón, no es que le estoy diciendo como no tengo necesidad a ver, de decir algo que no siento, ¿no es cierto? Yo les digo, cuando empecé, yo digo, wow, pero no, ay, no, decían, ay, mi cabeza, o sea, no, la verdad que me movilizó muchísimo, muchísimo. Lo que te pasó nos pasó a todos y a todas en algún momento. Sí. Es cuando uno tiene en la cabeza guardado una realidad y te das cuenta de que no era tan así. Así que este quiebre, por ese quiebre que pasaste vos, pasamos todos y todas. Así bueno. que es poder pasar y bueno, entender que después de eso empezamos a construir y a llevar esa verdad para todos lados. Así que exactamente. Sí, totalmente. Sí. Bueno, entonces ustedes lograron el objetivo en todos nosotros que estuvimos en el taller. Qué bueno. No va a ser la última oportunidad, va a ser, siempre estoy haciendo los talleres que proponen, así que la verdad que están muy buenos, muy interesantes, muy valiosos, y nos enriquece, la verdad, nos enriquece. Sí, como siempre planteamos, Mónica, Jolly, William, Cami, recordarte Negra, recordarme también a mí, Marce, recordarnos entre todos, que todo esto son solamente procesos, ¿no? Que nos van a llevar al desarme de las cosas que efectivamente queremos que
no continúen, digamos, en nuestras relaciones tanto personales, familiares, vinculares, sociales, en fin. Son procesos que tanto los involucrados en primera persona o los involucrados en primera instancia, que son los damnificados de la historia, entiéndase aquellos esclavizados y aquellos descendientes de esclavizados, y por consiguiente aquellos que forman parte, ¿no?, de la diversidad social y de la diversidad cultural también que existe en Argentina. Entonces, digo, recomponer esta relación entre el sujeto negado, entre la historia de ese sujeto negado, el relato de la historia de ese sujeto negado, es un poco recomponer con nuestra propia demanda, porque cada uno de nosotros se vio motivado a hacer esto, porque efectivamente hay un componente que no está dentro de su memoria, y está tratando de completarlo, y antes de asumir la culpabilidad, deberíamos hacer como más foco en revitalizar nuestra memoria, que me parece que es un músculo que está bueno que como sociedad lo ejercitemos entre todos, porque viene sabido, digo, hay miles de historias, como por ejemplo La Memorias del Sol, que es una historia que dura como 4 horas, que relata, ¿no?, que diferentes periodos de la historia, lo que ha matado a la humanidad y a las diferentes culturas no ha sido una bomba atómica, no ha sido una pandemia, sino ha sido la desmemoria. Y ese es el mayor riesgo que corre la sociedad, ¿no?, la desmemoria. Entonces, digo, somos todos agentes multiplicadores y fortalecedores de nuestras memorias. Así que no te preocupes, Mónica, no te culpabilices, Bueno. no te culpabilices. Gente Bueno, linda, sí. gente linda, tienen que elaborar algo que a ustedes les parezca, un material didáctico, o preguntas, o secuencia didáctica, o un acto, o algo que a ustedes les diga, bueno, a ver, esto a mí me va a servir para mi grupo de estudiantes. No tienen que pensar en preparar el material o el cierre de este taller, que lo tienen que presentar el 1 de diciembre. No tienen que pensarlo para nosotros y nosotras aquí. Tienen que pensarlo para que sea lo más útil posible para ustedes, y que en algún momento se pueda utilizar con un grupo de estudiantes. Y la otra cosa importante, digo, ya estamos recontra sobre la hora, pero otra cosa importante que está bueno dejarles aquí es que sepan que cualquier duda que tengan, se comuniquen con nosotros, con nosotras, a través de la información que le dejó Cami en sus correos. Correos, redes que pueden consultarnos para poder llevar adelante su actividad. No la piensen para cumplirnos, por favor. Ese es el primer error. No piensen para cumplirnos. Piensen en que realmente les sea funcional para ustedes. Que se aplique cuando podamos tener la presencialidad, o también, ¿por qué no, ahora. la virtualidad? Sí, o ahora. En este formato yo creo que hay que pensarlo de las dos maneras. En formato virtual, definitivamente, porque esto va a seguir un año más. Vamos a volver de a poco, muy de a poco, y en formato presencial, porque la historia sigue. Nuestras historias siguen. Sí. Está bueno tenerlo y poder adaptarlo. Está. Sí. Muy bien. Muy Me bien. está- ¿Dudas? Todas. Vamos a trabajar. No, creo que ya sacamos bastante, por lo menos las más urgentes. Las emergentes van a venir después con los procesos. Sí, de a poco. Sí, seguramente que sí. Yoli, William, Mónica, Marce, Claudia, Cami, Jao, gracias por estar. Gracias por conformar esto Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias que a es ustedes. sancófico, un nuevo paradigma de la educación. Uf, Nos estamos encontrando muy pronto, y cualquier cosa nos consultan. Tenemos Un vínculo. abrazo virtual. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, gente. Muchas gracias. Que tengan buen fin de Buen semana. fin Ayer para todos. buen fin de. Saludos para todos. Faltó el tambor, ¿eh?
No, 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 no. Ya va a venir. ¿No? Ah, No, 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 bueno, no, bueno, no. bueno. Queríamos dejarles justamente eso porque aquí lo tenemos. Ah, Buenísimo. a ver si pueden reconocer qué vamos a compartir con ustedes. A ver. La Negra y Cami están exentas de contestar. Bueno, No pueden hacer muecas, no vale soplar. Pero si yo hago... ¿Qué toque de candombes estamos ejecutando? ¿Qué sienten ustedes que es? y salía nomás la prueba sin de... No podíamos. Esta era la prueba de fuego. Acá acreditan la materia. Pasan a finales. ¿Cuándo es el recuperatorio? En marzo del 2030. Ay, Dios mío. Nada, ahí estuvimos compartiendo el toque afroporteño, que es el que consideramos va en todas las fechas patrias de un contexto de base de la Constitución Nacional, sobre todo las gestas, como por ejemplo lo que sucedió con San Martín, con Manuel Belgrano, el 8 de noviembre sin lugar a dudas, el 25 de mayo, el 20 de junio, o sea, para esos actos lo que podemos hacer es hacerle participar a este toque, hacerle participar a nuestros estudiantes que inician un proceso de autorreconocimiento con este toque de la afroargentinidad. Mientras que también, por consiguiente, podemos reforzar nuestro contexto con el candombe del litoral, ¿no? Haciendo... Cumpa, cumpa, pa, cumpa, 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 pa, cumpa, 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 pa, cumpa, cumpa. Candombe afro qué, Negra. Afrocorrentino, candombe regional o candombe litoraleño. De esas tres formas los van a escuchar nombrar. Cuando decimos afro-litoraleño, por ahí aparecen dos toques diferentes, porque Chaco y Corrientes tienen su particularidad, y Santa Fe y Entre Ríos tiene otros detallecitos, pero básicamente suena el río Paraná en ese toque. Así que bueno, tiene como multiplicidades de elementos que configuran la matriz y la presencia afroargentina a lo largo y a lo ancho del calendario escolar. Así que allé para todos y nos estamos viendo. Gracias. Adiós, Gracias. hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta pronto, seguramente. Sí. ¿Hasta pronto? Hasta prontito.